gràcies a tots per haver vingut, a tots i totes. Anem a parlar sobre Sorolla, però abans volíem parlar que és això de Fera Morvedre, que és un col·lectiu que hem organitzat, que són diferents persones de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit professional, multidisciplinar, que està molt de moda aquesta paraula, i que té com a finalitat, com vaig dir dels fins, per exemple, no se m'escapa ningú d'ells, la finalitat primordial és estimular i promoure la investigació, l'ensenyança i les publicacions relacionades amb el camp científic de la història de Sagunt i el seu espai d'influència al llarg del temps, contribuint a la preservació, posant en valor i difusió de tota mena de patrimoni cultural i immaterial vinculades a aquesta, buscant la implicació de la ciutadania i els drets socials. El nostre primer acte és este, que és una xerrada sobre Sorolla. Podeu dir que Sorolla no té res a veure en Sagunt, però no hem llegit dels fills. Totes les persones que han fet alguna cosa sobre Sagunt o per Sagunt entren dins de la nostra filosofia de difundir el que han fet i el que van a fer, perquè alguns encara estan per fer. Després de la mesa tenim a Natalia Dorino, regidora de Turisme i Ajuntament de Sagunt, a Elena Uriel, mestra, entre mestres, no? Que bé, que bé, que bonic. I membre de l'associació. També volem disculpar la consistència de Sumboi, que la tenim convalescent, tenim una operació, i també de Ximo López, que és el secretari d'Autonomia i Cultura, que per exemple al final ha pogut vindre, i que sí que en la conselleria han promogut també aquesta xerrada i possiblement durant l'any Sorolla, que comença el 2023, se torna a fer alguna cosa referent perquè la volem clavar dins d'aquesta programació. Volem ser ells, que són els que m'estan contant coses, i no sé si ho dirà Juan o no, però tenim micro obert, però qualsevol persona que vulgui comentar alguna cosa, dir alguna cosa, podeu tallar-lo en qualsevol moment a tots, no? Seria interessant. I això, tenim un tot de paraules després, i així tots podem parlar. Moltes gràcies. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a Juanfran Gómez por ese trabajo de investigación arduo que me consta que ha hecho. Tengo muchísimas ganas, como le he comentado, de conocer todo ese trabajo que ha llevado a cabo. Y bueno, también a Elena Uriel, por supuesto, que profesora de Bellas Artes en el Instituto de Clos del Moro durante su trayectoria. Tuve el gusto de tenerla como profesora y bueno, pues entiendo que dará esa mirada crítica a lo que es todo este trabajo. Bueno, de bien sabido es por todos el nombre de Sorolla, pintor valenciano que ha paseado su obra mundialmente y que para nosotros es un honor y un privilegio que haya visitado nuestra ciudad, como la visitó, según nuestro autor, que haya paseado por nuestras calles, por nuestro entorno, que haya captado esa luz mediterránea como captaba en todas sus obras, en todas sus vastas y arduas obras, y que supiese captar también ese embrujo y ese encanto y esa magia que tiene la ciudad de Sagunto, como la ha captado en las obras que veremos. Yo tengo poco que añadir. Muchas cosas por hacer junto con vosotros, junto con la asociación también. Espero que las hagamos a nivel turístico y a nivel cultural. Decir que el alcalde tampoco ha podido asistir porque están junto con el concejal de urbanismo en otros menesteres, pero me ha trasladado que os felicite por el trabajo como tal y que le hubiera gustado estar aquí. Y un beso para mi compañera y que se recupere pronto. Gracias. Os dejo con el autor. Gracias, Natalia. Bueno, pues bienvenidos todos. Normalmente cuando se empieza una conferencia lo último que se dice son los agradecimientos. Yo quisiera empezar al revés. Quisiera agradecer. Agradecer a los presentes porque en definitiva sois el origen y el fin de una conferencia. El origen porque se piensa dar una conferencia para trasladarlo a alguien. Y el destino, el fin, que hoy estéis aquí. Y que en el número que habéis venido pues estoy muy contento y muy agradecido. Hay que agradecer a Cultura el soporte para poder hacer este acto, a Esfera Morvedre como asociación que promueve el acto y en especial quisiera agradecer a la persona de Roberto Mercader,
que durante toda esta investigación ha estado ayudándome, ha estado haciendo trabajo de campo que yo, por mis limitaciones, no he podido hacer. Como bien sabéis, licenciado en Historia, no sé de Historia del Arte. Reconozco mis limitaciones, con lo cual, cuando veo en redes sociales la imagen que veis, que es la del cartel, pues hago lo que hicimos todos cuando la vimos por primera vez, reconocerla. Eso me suena, eso lo ubico yo. ¿Dónde? El caso es que el título que aparecía con esa imagen no cuadraba. Y eso me hizo empezar una investigación que empezó en enero y que nos ha llevado hasta el día de hoy, pero que estoy convencido que no va a terminar aquí. Va a tener una progresión y va a tener una continuidad en la cual os invito a que participéis y colaboréis en la medida de las posibilidades de cada uno. Esta investigación, debo reconocer que me ha dado alegrías. Todo lo que me está pasando alrededor de esta investigación son alegrías. Unas colaboraciones geniales, no hay más que ver la mesa. El Museo Sorolla han estado colaborando para facilitarme contactos y acceso a información que de otra forma no podría tener. Tengo que hablar de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson de Asturias, que es la fundación que tiene la colección privada española más importante o de mayor número de obras de Sorolla. Tengo que hablar también de David Gutiérrez Pulido, un historiador del arte, esta vez sí, de Savia, que ha hecho un catálogo de las obras que Sorolla hizo en Savia. Y, por supuesto, debo de nombrar a Blanca Pons Sorolla, que es la bisnieta de Sorolla y que, a mi entender, es la persona que actualmente es el referente mundial en cuanto a conocimiento de la obra y vida del artista. Bueno, pues habiendo empezado por ahí, vamos a empezar a ver esas imágenes, ¿de acuerdo? Lo primero que vemos, pues, es esta imagen, titulada Plaza de Valencia, Plaza de un pueblo, datada entre 1878 y 1880. No podía ser. Todos reconocemos perfectamente que lo que estamos viendo no es Plaza de un pueblo indeterminado, no es Plaza de Valencia, es Sagunto. Con lo cual, el primer contacto que hago es intentar localizar dónde está esta obra. Y esta obra está en el Museo Sorolla de Madrid. Y me pongo en contacto con ellos y les digo, miren, me presento, soy historiador, he localizado esta obra y estoy absolutamente convencido de que el título no corresponde. Es más, estoy viendo su ficha de catalogación y no dice nada de Sagunto cuando está clarísimamente, está claro que es Sagunto. Pero claro, entonces me dicen, envíeme por favor documentación. Y empezamos el proceso. Un proceso de investigación, de recopilar información, y la información va a ser variada, todo lo variada que podamos. Cuanta más información podamos reunir, mejor. Y en eso pido ayuda a Roberto Mercader, que por afición publica muchas imágenes en su perfil de Facebook, y le digo, mira, búscame imágenes, lo que necesito es poder demostrarlo. Claro, nosotros, esta fotografía es mía, lo identificamos perfectamente, pero es que cuando en Madrid ven esta fotografía dicen, bien, sí, tiene cierta similitud, pero es que la realidad se ha transformado mucho. Estamos hablando de que han pasado, ¿qué?, 120 años, 140 años, puede haber pasado de todo, y lo que es parecido puede no ser al final. Con lo cual, pues empezamos buscando imágenes y me facilitan esta imagen. No sé la fecha de esta imagen, pero tiene que ser posterior a los años 70. Sí que vemos claramente esa carchata, esa elevación del terreno para acceder a la vivienda. Tenemos claro la fachada de la casa del Berenguer o casa del Notari, donde vemos esa entrada, ese arco de entrada y ese balcón superior, donde ya se ven, en la fotografía ya se ven elementos parecidos, o sea, se identifica
suficientemente. Pero claro, tenemos que bombardear al Museo Sorolla con más información, ¿de acuerdo? Con lo cual, y el detalle de esta fotografía me gustó porque aparece todavía el farolillo o la farola que refleja Sorolla en la pintura y que hoy en día no está, ha desaparecido de la fachada. Cambiamos de fotografía y esta, que es en color, nos permite ver que la jamba o el espacio de la puerta del balcón tiene ese color azulado que Sorolla ya recoge en su pintura. Además, se ven cómo sobresalen los dos pivotes o las dos vigas de madera que también aparecen en la pintura. Son elementos que yo puedo indicar, mire, es que es lo mismo. Claro, lo que nos falta es... en este recuadro lo que están viendo es cómo se recorta la fachada, cómo se hace un adorno recortando lo que es la entrada, la puerta de entrada, el arco de entrada y la fachada. Y esa misma línea la recoge también Sorolla en su pintura. Pero claro, nos hemos centrado en lo que conocemos, que es lo que pervive a día de hoy, que es la casa del Berenguer. ¿Qué pasa con la otra casa? Con la casa de al lado, la que nosotros sabemos que a día de hoy no existe y que ocultaba en su interior el muro del templo de Diana. Pues que hay que localizarla. Y acudimos a esta fotografía. Esta fotografía es en la caja de ahorros cuando estaba ubicada en la Plaza Mayor. Pero, si nos fijamos, a la derecha encontramos la fachada de la casa desaparecida. Claramente es la misma. Tenemos una puerta en arquitrabe, doble puerta y encima una ventana que está alineada a la derecha de la puerta. No necesitamos más información. Con estas pocas imágenes yo lo lanzo a Madrid y Madrid me dice, de acuerdo, reconocido. Empezamos el proceso para modificar la ficha de catalogación. No estamos hablando de cambiar el título, simplemente de cambiar un elemento en la ficha de catalogación que diga, sí, fue pintado en Sagunto. Ya es suficiente. El cuadro está fechado entre 1978 y 1980. Es un momento es un momento de la vida de Sorolla muy temprano, muy temprano. Estamos hablando que tendría entre 16, 17, 18 años. Él pasa de la Escuela de Oficios a entrar en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Yo me decantaría por indicar más concretamente que sería del año 1879. Hoy, no lo he explicado, perdón. Mi intención es que veamos imágenes, que sea una charla más amena, más divulgativa. Toda la información más técnica, más académica, sí que tengo la suerte de tener el ofrecimiento del Centro de Estudios del Camp de Morvedre para escribir el artículo académico donde podré explicar detalles menos amenos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero para que tengan una idea, pues estamos hablando de un Sorolla muy joven, está iniciando su proceso de aprendizaje. Y esta obra es que es curioso porque cuando me reuní con Elena para poder preparar la conferencia, le expliqué que de la Academia de San Carlos, ya desde 1875, había algún profesor que tenía la costumbre de sacar a sus alumnos de la Academia y salir al exterior. Pero no salir al exterior, sino salir a las poblaciones cercanas. Estamos hablando de que tienen que irse a un lugar que sea accesible y que tenga cierto interés. Sagunto por aquel entonces tenía la suerte de contar con el tren, que ya llegaba hasta aquí. Y estoy convencido de que esta pintura corresponde a ese periodo. En el momento que el profesor de turno sacaría a 4 o 5 alumnos, se los traería a Sagunto y les diría, pintad. Y esta es una de sus primeras obras. Que es curiosamente lo que me contaba Elena. Sí. Voy a hacer
un paréntesis. Mi alumno, mi exalumno del Clos del Moro, de nuestro maravilloso Clos del Moro, se ha lanzado, me había contratado para hacer una introducción y se me ha lanzado y se me ha metido de lleno, con lo cual me ha chafado, sobre todo el final. ¿Y por qué no me has cortado? Pues porque te veía muy apasionado. No, vamos a ver, voy a meter cuchara un poquito nada más porque ahora me has invitado a esto. Yo la idea que tenía un poco era refrescar un poco el recuerdo de Sorolla, porque todos conocemos a Sorolla, pero con el tiempo se olvidan determinadas cosas. Entonces, la idea mía era hablar un poco de que Sorolla, pues eso, 1883, 63 creo que nace, 63, y a los 2 años nace en Valencia, a los 2 años se quedan huérfanos, porque sus padres... Claro, es el micro más Sí, que 60. la gente Es no lo oye. simplemente mi idea, para lo que me contrató Juan Fran, era para que invitar a Sorolla a estar con él cuando empiece a hacer ese recorrido de detective privado que ha hecho. Entonces, yo voy a meter ahora a Sorolla un momentito aquí. Se queda huérfano muy joven, son acogidos por su tía materna, por Isabel, y por su marido, que era cerrajero, él y su hermana, y ya viven con ellos. Y Sorolla desde el principio no quiere ser cerrajero, tiene muchísimas notas que él lo que quiere hacer es pintar, y va a la escuela de artesanos, que eso lo has dicho tú, pues debía de tener 13, 14 años. Sí. Y después a los 15 entra en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que yo estuve en esa escuela también, me siento por ahí unida a Sorolla, y ahora explicaré lo que quería Juan Fran que dijera yo con esto del salir a pintar fuera. Y desde muy pronto le dan becas y viaja mucho, o sea, Sorolla viaja mucho, viaja a Italia, viaja a Europa, viaja a América, y desde muy pronto también reconocen su obra, más o menos, pero bastante reconocen su obra. Entonces, Sorolla desde el principio era un pintor imparable. Esto me lo dijo Juan Fran y yo no daba crédito, creo, tenía por aquí apuntados que había como 4.000 y pico... 4.500 obras de pictóricas sí. Y como 5.000 dibujos. Yo hice un cálculo en los 40 años que vive, porque muere a los 60 años, que al año pintaba unas 200 y pico obras. Eso es una cosa impresionante. De ahí vienen, por ejemplo, todos esos apuntes, que esto es un apunte, que también hablábamos un poco de los tamaños, son apuntes muy pequeñitos. Bueno, y uniéndolo con esto de las salidas a pintar, nosotros como estudiantes de Bellas Artes hemos venido a Sagunto a pintar con los profesores de pintura, es decir, que seguramente Sorolla lo hizo, ¿no? A ver, un minuto y acabo enseguida, Juan Fran. No, con respecto a mí, que cuando Juan Fran me preguntó, me dijo, ¿tú creen que sabemos de todos los profesores y sabemos bastante poco? Pensaba hasta que tenía amistades en el Museo Sorolla. Bueno, me encanta que lo piense, pero no. Entonces, yo creo que Sorolla para mí era una persona excepcional, un pintor excepcional, y tenía para mí una cosa que en la vida me parece muy, muy interesante, que es cuando uno tiene aptitud y actitud. Y Sorolla, esto es personal, creo que tenía unas aptitudes enormes, era un dibujante de natural impresionante, era un pintor impresionante, pero encima sus actitudes eran buenísimas, era una persona laboriosa, trabajadora, entusiasta, como aquí uno que tengo a mi lado, y cuando se juntan las aptitudes y las actitudes, pues surge Sorolla, que es un pintor excepcional desde mi punto de vista. Y como anécdota ya, y después ya te dejo hablar porque es súper interesante, lo que yo quería introducirles es decir, bueno, ahora que ya tenemos a Sorolla aquí, una persona estupenda, que muere joven, que pinta muchísimo, pues vamos a acompañar a Juan Fran para que vaya con Sorolla por Sagunto, Y eso es lo que yo pretendía. Como anécdota, cuando salíamos a pintar por Sagunto con Bellas Artes, cuando empezamos la carrera, yo recuerdo que que era de las modernas, entre comillas, entonces con una ignorancia, universal, considerábamos fatal a los sorollistas. Había alumnos que pintaban muy bien, ¿no? Y les llamábamos despectivamente los sorollistas, porque nosotros éramos como Saura, pegábamos, cortábamos, tirábamos, es decir, modernos, ignorantes, modernos. Cuando el paso del tiempo es curioso, y ya acabo, los sorollistas han acabado siendo modernos, no modernísimos, pegan, cortan, ponen... y los que éramos modernos hemos acabado siendo sorollistas, con lo cual me declaro una entusiasta de Sorolla,
declaro que cuando Juanfran me preguntó esto, le dije, mira, no conozco a nadie en el Museo Sorolla, no soy experta en Sorolla, pero a ver, dime. Y cuando me puso esto que vais a ver ahora, yo me pasé una hora magnífica, porque ya hay pocas cosas que te sorprenden para bien, ¿eh? Y esto fue una visita con un detective historiador en el que no había muertos ni había pistolas, pero había una emoción tremenda. Entonces, yo esto lo tenía que decir porque me lo he preparado para introducirte. Yo quisiera que ahora fuéramos todos, Sorolla incluido, un Sorolla joven, porque son cuadros la mayoría de un Sorolla joven, y son cuadros que lo quiero decir porque el cuadro que vais a ver después tiene, y prácticamente tienen este tamaño, que hay que ser muy bueno para pintar eso en ese tamaño, pues yo os quería invitar, como me invitó Juanfran, a ver esa maravilla que vamos a disfrutar ahora. A ver. Perdóname que... ¿Veis por qué tenía que estar aquí? Estaba claro. Bueno, pues habiendo saltado, pues discúlpame. No. Y bueno, pues continuamos, ¿no? Además, este es uno de los primeros cuadros que hace, o por lo menos de esa etapa inicial. Y lo curioso, porque leyendo información pues claro, si es un estudiante, está en una familia que, bueno, sí, lo podía mantener, pero claro, los utensilios de pintura, yo no lo sé, pero supongo que si ahora serán caros, entonces lo serían aún más. Entonces, los propios estudiantes iban haciendo obras pequeñas que luego intentaban vender. Ese ha permanecido toda la vida de Sorolla, permaneció en su casa. O bien porque era muy malo el cuadro y no lo quiso comprar nadie, o porque le tenía mucho cariño, no lo sabemos, ¿no? Pero al final tenemos la suerte de que se conserva, lo tenemos en Madrid. Hay gente de Sagunto que lo reconoció en una visita, también me lo han dicho estos últimos meses, me lo han comentado, gente que pintó este cuadro en un taller de pintura y que de alguna forma veía que lo conocía, pero no acabó de comprender a lo mejor la importancia que era el hecho de que Sorolla sí había pintado en Sagunto y había pintado Sagunto, ¿no? Pues hagamos de investigadores, venga. Cojo el ofrecimiento y vamos a ser todos un poco investigadores y vamos a seguir tirando de ese hilo. Estamos en el Museo Sorolla, pero claro, yo he dicho que la herramienta que me acercó a este cuadro fue Internet. Y desde mis limitaciones de movimiento, pues Internet ha sido una herramienta maravillosa. Con lo cual porque claro, si ya había un cuadro que no ponía el título de Sagunto, pues vamos a poner Sorolla Sagunto. Bueno, pues sorpresa. Y me aparece esto. Este cuadro, Paisaje con figura en Sagunto, de 1884, ha tenido varios nombres. Sagunto, sin más. Paisaje con figura en Sagunto, que es como yo lo conocí. Incluso en algún catálogo lo he visto como Paisaje levantino con alquería. Fechado en 1884. Es un momento de la vida de Sorolla en el cual ya ha recibido los primeros reconocimientos a nivel nacional y le han becado incluso, la Diputación de Valencia lo beca para que vaya un año a Roma para seguir con sus estudios y seguir formándose. Vamos a verlo. Tenemos, os voy indicando lo que vamos viendo. Por un lado tenemos abajo a la izquierda la figura de un niño de camisa blanca, chaleco azul, pantalón marrón, que lleva un cesto, yo supongo que sería de esparto, por la época en que se hizo el cuadro, que se lleva la mano a la cara, seguramente estará mordisqueando alguna cosita, y a sus pies hay unas 2 o 3 gallinas. No acabo de distinguirlas bien, pero creo reconocer que son gallinas. Tenemos a la derecha una palera. Es común, ¿verdad? El problema es que las paleras son comunes en toda España, pero bueno, una palera, o nopal, que también se llama. Tenemos también un cuerpo o una parte central del cuadro donde hay una línea de edificación de casas, ¿de acuerdo? No es una calle, pero sí que hay una continuidad de los edificios. Y
sobre todo, me quiero centrar en este aspecto, que es una estación de un Calvario, de un Vía Crucis. Y ahí me agarré, ahí dije, si dice que es Sagunto y tengo una estación del Calvario, ¿a dónde tengo que ir para verla? Y me fui al Calvario. Y me fui al Calvario y me lo recorrí arriba abajo 1000 veces, hasta que dije, mira, la única posición donde yo puedo captar una estación y que haya casas detrás es esta fotografía que están viendo. Corresponde a la primera curva del Calvario. Una vez entrado en el camino, pues la primera curva, y lo que ven detrás son las casas de la travesa de San Ramón, ¿de acuerdo? Para que se ubiquen. Pero, claro, si comparamos las dos imágenes, hay algo que no cuadra. Primero, para hacer yo la foto, me puse en una posición más elevada que la de la estación. Para buscar esa inclinación de la pilastra de la estación, tuve que situarme más arriba. Las casas que hay detrás también están más bajas que el propio Calvario. No corresponde con la pintura. Pero es que si nos fijamos, la estación del Calvario no solamente tiene un vano, un hueco frontal, también la tiene lateral. Sin embargo, la estación que pinta Sorolla no, y la que pinta Sorolla tiene tejas, las de nuestro Calvario no. No es. La primera reacción es, ya se ha vuelto a equivocar Sorolla, ha puesto Sagunto y no es Sagunto. Y claro, vamos a darle una vuelta más, Encontramos esta fotografía de 1923, nos estamos acercando en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo precisamente ahí a la izquierda es la estación que está... bueno, esta es la última calle. Si pudiéramos mirar hacia la derecha de la fotografía, estaríamos delante mismo de la puerta de la ermita del Calvario, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es una de las últimas estaciones, y si se fijan, hay en el techado, en los vértices de la parte superior, sí que hay unas tejas, pero no cubre toda la estación. Tampoco es tan apuntada como la representa Sorolla. Y las que tenemos a la derecha no tienen nada que ver. No hay casas detrás. No hay posibilidad de que sea ese el lugar, ¿no? Con lo cual yo empiezo a desesperarme, pero sigo buscando. Tengo que ir más atrás. Tengo que buscar algún elemento que me dé más información. Y me vengo a esta pintura de José Nogué, de 1903. Ya estamos más cerquita, estamos a escasos 20 años. Pero es que hemos cambiado la posición. Si desde la fotografía estábamos en la calle superior, delante de la ermita, ahora estamos en la calle de abajo, viendo la estación, y detrás lo que vemos es la ermita del Calvario. Y aquí sí que reconocemos mejor esa imagen con las líneas de tejas en los vértices de la estación. Pero no tiene nada que ver. No hay casas detrás. No cuadra. Sigamos buscando. Hasta que por internet, hasta que este verano, leyendo un libro que tengo en casa, Las Memorias de Sagunto, de Vicente Boix, fechado en 1865, me aparece este dibujo que hizo él en su visita, y me llama la atención este elemento. Ese elemento está justo detrás del teatro, pero por debajo del castillo, porque por un momento pensé, eso es una garita de un guardia, ¿no? Pero es que no está arriba en el castillo, está abajo. Y me llamó mucho la atención. Siguiendo con mirar cosas en cualquier lugar, veo un día una publicación de Roberto en la cual aparece este grabado. El grabado, no he podido averiguar el autor, desconozco la procedencia, ¿de acuerdo? Pero si ampliamos algún elemento, ahí hay una estación, pero es que a continuación hay otra estación. Seguimos subiendo el Calvario y tenemos 4 estaciones en la rampa que accede al castillo.
hay que tomar con cierta cautela estos grabados, estos dibujos. Tengamos en cuenta que a veces se idealizan los espacios. Para mí ya me parece curioso que haya dos personas diferentes que hayan situado una estación o una pilastra muy parecida detrás del teatro, justo detrás del teatro. Pero bueno, aún así, para el interés que tengo yo de buscar esa imagen de Sorolla, ninguna de estas pilastras me sirven porque detrás no hay casas, con lo cual no es el espacio que pintó Sorolla. Y yo ya llega un momento este verano que digo, ya abandono, esto no es Sagunto. Ya he buscado mucho, he dedicado mucho tiempo, muchas horas, y esto no es Sagunto. Hasta que recuerdo que Manolo Civera habla en algún artículo sobre el Calvary Bay. Y digo, yo he leído algo, además, ubicado en la calle Calvario Viejo, en el Raval. Y en vez de ponerme a buscar, cojo el teléfono, Manolo, ¿tú tienes alguna coseta del Calvary Bay Veritat? Aún está. Y enseguida me envía un mensajito, tal y tal, 3 artículos. Y me pongo a leer. Bueno, pues tiene un artículo que está publicado en el año 2003, dentro del libro de Semana Santa de la Mayoralía del año 2003, que es el Carrer de la Amargura. Y lo que plantea es un recorrido por las calles de Sagunto, siguiendo las indicaciones o siguiendo un modelo de Vía Crucis, donde se marcan hasta los pasos que hay hasta la siguiente estación. Y bueno, pues recorremos juntos ese camino, y de repente a mí me llama la atención la estación número 7. La estación número 7 la coloca en la confluencia de 3 calles: la calle Giria, la calle Santo Domingo y la proximidad de la calle Calvario Viejo, que además en su escrito indica que buscando información de si allí había alguna estación, habla con una señora de las proximidades que viviría cerca y le pregunta si conocía la existencia anteriormente de una estación de Calvario, y le indica que sí. Claro, vamos a buscar ese espacio, y pongo lo que están viendo, es una imagen de Google Street, el servidor que ofrece un recorrido por las calles que pueden ver en internet. En la parte izquierda he puesto la flechita para que vean desde dónde está tomada la imagen, pero lo que estamos viendo en la fotografía es a la izquierda la calle Santo Domingo, la bajadita que todavía es calle Giria, que desemboca al fondo en la calle Calvario Viejo. Y Manolo Civera propone que ahí hay una curva, y que en esa curva y que en ese espacio es donde hay una estación, que es el lugar apropiado donde ubicar una estación. Claro, aquí yo ya empiezo a ver ciertas similitudes. ¿Podría estar Sorolla sentadito en la calle Giria, que la estación esté donde está el hueco que hay, con esas pilastras, que en vez de la valla sea una pilastra de estación, y que detrás lo que veamos sea una línea de casas? Y digo, pues puede ser, pero claro, lo que vemos en la imagen del cuadro de Sorolla no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la actualidad. Se ha transformado muchísimo, con lo cual tengo que ir a buscar elementos. Se ha transformado todo, prácticamente todo, menos esa casa. Esa casa, según el catastro, está datada en 1900. Con lo cual, ese muro que tenemos ahí también me recuerda que detrás de la palera, de la imagen de la palera, había un murito. Y digo, ya estoy más contento, Creo que a lo mejor puede ser, pero vamos a buscar información de cómo estaba ese lugar, no en la actualidad, sino tiempo atrás. Y me voy pues a planos antiguos. Estamos hablando de 1811. Son 2 planos diferentes, pero que beben de un plano original, que es el de Laborde, pero estos 2 planos, aun siendo diferentes, tienen importancia, porque, por ejemplo, el de la dehesa que tienen ustedes pertenece a las memorias del mariscal Suchet.
está incluido en sus memorias. Con lo cual estamos hablando de un plano topográfico o un plano de la localidad con cierto rigor, ¿de acuerdo? Lo que he señalado con el recuadro, estamos hablando de la calle Calvario Viejo, en el Raval, y fíjense que no hay una continuidad de casas, no hay una continuidad de calle, como sí que hay, por ejemplo, más a la izquierda, donde está la Placeta del Salvador o la calle de Valencia. Son construcciones que están en la montaña, en la ladera de la montaña, pero no hay una consistencia de una calle. Lo mismo pasa, aunque está dibujado de otra manera, en el plano del Mariscal Suchet. Pero no veo dónde está el Calvario. Entonces vamos a buscar más imágenes. Y nos venimos a esta imagen que está recogida en el libro de Emilio Llueca, Crónica de un siglo, 1874-1975, si no me equivoco, donde lo que estamos viendo es desde lo que sería la actual Avenida País Valencià o antigua carretera nacional, y estamos viendo pues el barri de Dalt, del Raval. Desde época medieval, esa parte de la ladera se ha denominado el barri de Dalt, que estaba incluso amurallado. Pero claro, lo que vemos en la parte superior del todo son las casas de la calle Vista Alegre. El siguiente conjunto de casas, que es más limitado, que sí que es más parecido a lo que aparece en planos de 1811, es la calle El Santo Domingo, pero la calle Calvario Viejo, que sería la que nos interesaría ver, porque es una fotografía y debe ser también de 1900 o debe estar por ahí, dices, pues no la puedo ver. Sí que veo que hay una continuidad que donde faltan edificios de casas lo ocupan las paleras, con lo cual me indica que sí, que esa zona es muy probable que sea el lugar donde pintó Sorolla esa estación del Calvario. Pero es que volviendo a la conversación que tuve con Manolo, Manolo me dice, y mira el nomenclator de Chabret. Dice el apartat que diu del carrer del Calvari Vell. Posa alguna cosa. Tengo el libro en casa y lo cojo y me pongo a leer. Pues leamos. Calle del Calvario. Se denominó así porque existía en ella el Vía Crucis, cuyas estaciones, pintadas sobre azulejos colocados en lo alto de un pilar cuadrado, protegido por algunas tejas, se extendía a lo largo de la calle. Hace pocos años aún se conservaba en pie una de estas estaciones entre los nopales o paleras del Monte Castillo que se ven por aquellas cercanías. Ya lo tengo. Identificado, ubicado. Ya sé dónde estaba este Calvario. No está en nuestro actual Calvario, que es de 1854. No. Este Calvario existió, ahora ya desaparecido, en las calles del Raval. Y tenemos la constancia. Y es que tenemos el testimonio de la señora que conoce o que le pregunta a Manolo. Tenemos el testimonio de Chabret, pero es que si lo vemos, volvemos a leer el testimonio de Chabret. Estaciones pintadas sobre azulejos colocados en lo alto de un pilar cuadrado, protegidos por algunas tejas, y que hace algunos años aún se conservaba en pie una de esas estaciones entre los nopales que tenemos a la derecha del Monte del Castillo, que se ven por aquellas cercanías. No sé si se distingue bien aquí en esta imagen, pero detrás de las paleras hay un murito de lo que yo considero que es un corral en la parte trasera de una casa, que puede ser precisamente la casa de 1900 que hemos visto en la imagen de las calles actuales. Con lo cual yo lo tengo claro y me quedo contento porque ha sido un trabajo con esta obra tremendo, una auténtica locura encontrar esta ubicación, pero gracias a la ayuda de Manolo, de Roberto, de mil detalles, al final lo hemos ubicado. Porque no es solamente decir que es Sagunto, porque eso ya lo dicen desde fuera, lo tenemos que atestiguar nosotros. Disculpa, ¿puedo preguntar una
Sí. Albert, el micrófono. Este está firmado, Sí, tranquila. Mira, yo no sé si he entendido mal o no, igual me estoy confundida, pero si el cuadro es de 1864 y la casa se data de 1900... Muy bien. La casa es de 1900 porque en el catastro figura que es de 1900. Pero cuando se llevan las escrituras al catastro, no se lleva muchas veces en el momento de la compra o en el momento de construcción o simplemente porque ha habido un cambio titular, ya hay una presentación. Estamos hablando de un momento en que las escrituras es un bien preciado, pero no hay un... Los registros no son telemáticos como son ahora, que son inmediatos, que a lo mejor ha habido un cambio de propiedad porque el vecino le ha comprado la casa al vecino y ahí tiene la escritura y pasan los años y a lo mejor el heredero sigue siendo propietario, pero no lo ha registrado, no ha llevado... Pero sí que de todas esas casas que hay alrededor de ese espacio de la calle Santo Domingo, la única que tenía una periodización cercana al cuadro era esa. De alguna forma me servía como un elemento de apoyo. No es que diga que sea exactamente esa imagen de ese murito, porque tampoco tiene la configuración igual, pero el espacio sí que tiene esa configuración. Un espacio intermedio donde estaría la estación, un espacio superior donde estarían las casas, que olvidémonos de un espacio, de una calle asfaltada o adoquinada, ni muchísimo menos, y un espacio inferior donde desde abajo Sorolla sí pudiera haber pintado. Pero es una suposición, que yo al final, gracias a las indicaciones de Manolo y sobre todo de Chabret, que por cierto, el nomenclátor de Chabret es de 1901 y ya dice que hace algunos años antes todavía se conservaba. Podría ser, yo lo ubico. Y así se lo comuniqué a Blanca Ponsorolla. Le dije, mira, ya hemos ubicado este cuadro, ya sé dónde ha sido pintado. Yo puedo corroborar que es Sagunto. Y bueno, me quité un peso encima. No, muy breve. Yo no sitúo ordenadamente esa fotografía, porque si está claro que puede ser Caballo Viejo, que el Caballo Viejo detrás tiene el castillo y la montaña del castillo. Muy bien. No la ve. No la ve. No la ve porque, claro, detrás, si lo miras en esta dirección de la estación Paraná, detrás está la montaña y el castillo. Fantástico. Ordenadamente no la sitúo. O sea, ¿qué cambio se podría hacer para que eso sea el Caballo Viejo? Porque normalmente el Caballo Viejo de el castillo. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa, si les parece. Vamos a seguir todo el proceso y al final de la conferencia yo voy a exponer todos los cuadros. Y podemos empezar a comentar aquellos cuadros, aquellos elementos como el que acabas de comentar que os puede interesar, que os pueda llamar la atención. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Perfecto. Pues seguimos tirando del hilo. Sabemos que en el Museo Sorolla hay cuadros hay un catálogo que yo puedo acceder por internet y empiezo a buscar. Y me encuentro con este, Procesión en Valencia. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo que Valencia? ¿No estamos buscando cuadros de Sagunto? Es el mismo rincón de la calle Sagrario y lo que están viendo ustedes al fondo es la casa del Berenguer y la casa aledaña, hoy desaparecida, y los balcones de las casas que hay a la margen izquierda en la calle Sagrario. Es el mismo rincón, pero lo que hay ahora es diferente. Estamos viendo una procesión. ¿Podemos identificar qué procesión es? Tenemos una virgen con un niño. Fíjense ahora lo que les voy a decir. El niño está en el brazo derecho, ¿de acuerdo? Pero todos reconocemos a esta imagen. Es la Virgen de los Desamparados, ¿de acuerdo? Tenemos una figura oscura, en tonos oscuros, que me llama la atención porque destaca mucho, ¿no? Y luego tenemos en este otro lado
tenemos lo que yo considero que es una figura femenina con un faldón rojizo, que está como extendiendo sus brazos hacia dos figuras femeninas infantiles, dos niñas, vestidas de blanco. Yo creo que no vamos a tener ninguna duda para reconocer lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Verdad que la primera figura es la Virgen de los Desamparados? Pero fíjense que en este caso, en la realidad, la Virgen aguanta al niño Jesús en el brazo izquierdo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo pintaría al revés? Para que se le viera la cara del niño Jesús. Porque si en esa posición lateral pone al niño en el brazo izquierdo, lo que veríamos sería la nuca, veríamos el pelo, no veríamos la cara. Con lo cual yo creo que aquí hay una pequeña licencia por parte de Sorolla. Y ese es el momento en el cual, con esta pequeña foto de la actualidad, tengo que agradecer a Xavier Martínez que el día 8 de mayo de este año dejó lo que estaba haciendo, que era muchísimo más importante que salir a la calle y hacer, no una, 40 fotografías, porque a mí me era imposible acudir a ese espacio, a esa calle Sagrario, para hacer estas fotografías. No voy a poder enseñar todas las que hizo, porque hizo un reportaje fotográfico maravilloso, porque sacó todos los elementos, y ahora verán, pero es que es maravilloso porque nos ubica 1800, 2000, más de un siglo, y es que no hemos cambiado nada. La figura negra es una clavariesa, con su peineta, con su mantilla, con su vestido de color negro, con un cirio, tal vez, en el cuadro en la mano derecha. Esas líneas oscuras no lo he sabido identificar. Pero es que, ¿qué tenemos al otro lado? Teníamos a una figura adulta indicándole a los niños, o en este caso a las niñas, que se colocaran a una distancia entre ellos. Es que la fotografía que hace Xavier recoge exactamente lo mismo. Tenemos a unos niños que están en la procesión y hay una persona que yo no conozco si es familiar o es un catequista, que les está indicando más o menos que separaros un poquito, dejar espacio entre las filas para que la procesión sea más solemne. Pero es que es prácticamente lo mismo que hace la figura que representa Sorolla. Pero nos falta la imagen de las niñas. ¿Tenemos unas niñas que van en procesión con sus vestidos blancos? Claro que sí. No ha cambiado nada. Tal vez podríamos decir que lo que ha cambiado es que ahora acude menos gente a ver la procesión que en su momento pintó Sorolla, pero por lo demás es idéntico, es idéntico. ¿De qué año es este cuadro? Este cuadro creo que es de 1886 o 84. A ver, un momentito, si lo puedo ver aquí. 1880, la década de los 80, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues yo ya puedo asegurar a ciencia cierta que Sorolla estuvo el mes de mayo de 1884, creo que era, en Sagunto. Seguro. Porque cuando vamos a otras festividades, a otras procesiones de otros pueblos, ¿por qué puerta de la iglesia sacan el anda? Por la puerta principal. ¿Qué hacemos en Santa María? Sacarla por una puerta lateral, que es la más pequeña de todas, que es la menos monumental. Y la sacamos y la hacemos pasar por la calle Sagrario de bajada. Cuando qué bonito sería que saliera por la puerta principal, hoy puerta barroca, que mira al oeste, que da a la placeta ahora de don Vicente Gil. No lo hacemos así, lo hacemos por arriba y baja por esa calle Sagrario. Sorolla, si hubiera venido antes, como ya sabíamos porque estaba el cuadro anterior, y no hubiera estado viendo pasar la procesión, jamás hubiera pintado esa imagen, porque la imagen hubiera pensado que saldría por otra calle, no pasaría por esa calle. No tiene ningún sentido. Lo normal es que salga por la puerta principal, no por una puerta lateral. Con lo cual yo puedo asegurar que sí, estuvo el mes de mayo de ese año pintando aquí en Sagunto. Y yo quería pedirte ayuda, Elena, porque no es un cuadro acabado, ¿no?
No, yo creo que es la técnica, a lo mejor, ¿no? No sé, Sí. estaba mirándolo yo ahora. No, bueno, Sorolla y muchos pintores, y cuando estudiábamos en Bellas Artes o poco después, una cosa que se hace mucho son apuntes de color o bocetos para cuadros, pero no es lo mismo. Un apunte es estar allí como un fotógrafo casi, sacar una fotografía. En general, esos apuntes, y el de Santa María y eso, están hechos, tienen un tamaño pequeñísimo y están hechos con óleo todos. Él sí que trabajaba el óleo o bien sobre cartón o bien sobre tabla. Son apuntes rapidísimos. Mira, ahora que lo dices, otro de los deberes que hice, el Sorolla siempre decía que él tenía que pintar rápido porque el sol y la luz y el movimiento se movían, y que entonces él era un pintor muy rápido porque como siempre estaba pintando cosas en movimiento, o bien personas o bien la luz, siempre tenía que pintar rápido, y esos apuntes son pintura rápida. Bueno, este cuadro tiene un tamaño de 44 centímetros por 69. Sí, bueno, una ya cosa es un así, poquito más grande, ya no es una pero tablita bueno, pequeña. una cosita así, mira la cantidad de gente que hay dentro. Muy bien, pues ubicado. Estaba claro que es el mismo lugar que ya hemos comentado, ¿no? Pasamos a otra imagen. De momento llevamos 3 cuadros. Cuando yo me ilusioné, solo conocía uno. Pues llevamos ya 3. Escalinata de la iglesia de Javia, 1889-1896. La amplitud de la fecha tiene un porqué, ahora lo explicaré. Pero volvemos a lo mismo, es decir, no estamos hablando de Sagunto. ¿Por qué ponemos una escalinata de una iglesia que está en Javia? Porque claramente no es Javia, es la escalinata de la iglesia de Santa María de Sagunto. Lo que ven ustedes es una fotografía en blanco y negro del catálogo de Blanca Pons Sorolla, pero quien me la facilitó, quien me la dio a conocer, fue el historiador del arte de Savia, David Gutiérrez Pulido, a quien le agradezco enormemente no solamente que me haya mostrado esto, sino todas las consultas que atiende por mi parte, por mi desconocimiento. Una suerte de la ayuda que estoy recibiendo por su parte. Y él, en su catálogo de Savia, incluyó esta imagen, pero ya apuntó que, a su entender, bien, por herencia, por tradición familiar, el título era la escalinata de la iglesia de San Bartolomé de Savia, pero que él no podía corroborar ese dato. La incluyó en su catálogo, pero ya puso su pequeña duda. Cuando me oyó en una de las entrevistas que me hicieron, cuando di a conocer el primer cuadro, lo tuvo claro. Entró, buscó Sagunto, buscó iglesia de Sagunto y le salió la imagen. Pues le salió esta imagen, que es otra fotografía de 1923, que también está en la fototeca del Instituto de Patrimonio y Cultura de España, pero que vemos incluso hasta las esculturas, hoy desaparecidas, que fueron destruidas en la Guerra Civil. Vemos todo el pretil, vemos incluso los elementos de adorno, esos volardos, igual. Con lo cual él ya sabía, y así lo hizo saber hará un mes, publicó un artículo en un periódico de Savia, en el cual indicaba que por fin había podido reconocer o atestiguar plenamente que no era San Bartolomé, sino que era Santa María de Sagunto. Y todo esto es una ayuda, una colaboración que se hace entre personas que no nos conocemos, que no tenemos ninguna vinculación anterior y que entregamos todo por ayudar a la investigación del compañero. Toda alegría es en esta investigación, de verdad. Esta es una fotografía que he hecho yo, buscando el punto exacto desde donde tomaría Sorolla, y aún así la perspectiva cambia. Sí que se ve, ahora en esta fotografía, sí que se ve al fondo lo que es la casa de Borràs, que es la sede de la Fundación Bancaisa. Y además, en cierta forma, hasta conseguí el juego de luces. La fachada de la iglesia un poco más oscura y la fachada de la casa noble iluminada por el sol. Bueno, al final, el otro día, me volvió a llamar David y me dice: mira, un regalito, ya tienes la imagen en blanco y negro, pues ahora
la imagen en color. Este es el cuadro original. Y es una fotografía de 1977, del último propietario antes de ser vendida o subastada, con lo cual a día de hoy está en manos particulares, pero yo personalmente desconozco quién puede ser. Y este que tenía yo ganas de enseñarlo es el tamaño, ¿eh? Es minúsculo. Este es el tamaño de esa obra. 15 por 17. Sí, me parece increíble. Es maravilloso que en un espacio tan reducido puedas captar tantos elementos. Sí. Me parece estupendo. Y lo que hablamos de la datación era amplia porque en su momento se pensó que al ser Savia coincidía con la primera visita de Sorolla a la población de Savia. Pero ahora tanto David como Blanca están interpretando que por la forma de la pincelada o por la forma de ejecutar la obra puede ser posterior, puede ser bastante posterior, incluso datándolo en el 96, 1896. Estamos hablando dentro ya del periodo de esplendor de Sorolla como artista. Ha hecho un cuadro pequeño, ha hecho un elemento muy reducido, pero ya no es un aprendiz, ya es un maestro de la pintura, está consolidado. Y para que veáis cómo lo hacía, tenemos esta fotografía. Lleva su caja de pinturas, de utensilios, donde apoya pues, lo que tiene delante o es un cartón o será una tablilla imprimada en blanco sobre la cual poder hacer la pintura. Y así de sencillo trabajaba Sorolla. Y aquí es donde entra en juego la ayuda que me ofrece Blanca Pons Sorolla. De la nada me envía un correo electrónico y me dice: toma, tengo 4 imágenes en mi base de datos que tienen relación con Sagunto. En las fichas de catalogación que yo tengo pone que han sido hechas en Sagunto. Averigua dónde están. Y me pongo a la tarea. Pero esta tarea no va a ser solamente o exclusivamente mía. Esta tarea quiero que sea compartida. Estén muy atentos, por favor. Parecen las casas colgantes de Cuenca. Lo que estamos viendo es un cuerpo de edificios en una línea que están sobre un promontorio, donde hay un gran desnivel. Yo veo algún elemento, no son unas casas contiguas, parece que entre casa y casa hay como un pequeño corral entre ellas. No hay una calle tampoco, pero sí que hay una explanada a mano izquierda que de alguna forma da como una especie de acceso. Incluso la explanada está delimitada por un muro que ya no sé si es un muro de muralla o es el muro de huerto o no sabría identificarlo. Cuando yo veo esto, comentándolo con Roberto, que es la persona de campo que tengo, ¿esto dónde puede ser? Es que yo lo miro y no reconozco el espacio. Y el pobre empezó a patearse todas las calles de Sagunto buscando un lugar donde pudiera ser, buscando entre las fotografías que tenía. Es que no acabamos. Y yo pues volví a los documentos que tengo accesibles, que es el plano de Laborde. Este sí que es el original de Laborde de 1811. Identificamos todos perfectamente la montaña del castillo y a sus alrededores cómo discurre la ciudad. Pero claro, tengo que buscar un elemento que es un conjunto de casas que esté en la ladera, no abajo, sino esté a caballo en la ladera de la montaña del castillo. Vamos a ver. Pues sí que lo hay. Sí que lo hay. Aquí. Precisamente el mismo espacio del Vía Crucis que estábamos comentando antes. Lo que hoy estaríamos hablando de las calles Vistalegre, Santo Domingo, Calvario Viejo. Vamos a ampliarlo un poquito, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por un lado, la Iglesia del Salvador, para que se sitúen, ¿de acuerdo? La calle Calvario Viejo y esto sería la Puerta Ferrisa. La configuración con la actualidad, según este plano, es completamente distinta, ya no hay tantas calles. Pero hay un elemento paralelo a la calle Calvario,
sobre la montaña, que además el autor, el Laborde, hace como un sombreado debajo de ella, como que hay un desnivel. Y de repente digo, la imagen de Sorolla pudiera haber sido pintada desde este punto, cogiendo ese perfil de las casas, donde en su margen derecha, viendo el cuadro, en su margen derecha está sobre el promontorio, sobre la ladera. Bueno, pudiera ser, pero bueno, busquemos. Nos vamos a a un dibujo de George Vivian y de Louis Hage, que no lo pronuncio bien, pero son de 1800, ¿de acuerdo? Volvemos a dibujos que debo de aclarar que hay idealizaciones dentro del dibujo, ¿de acuerdo? Si lo ampliamos un poquito, vemos perfectamente que a mano derecha tenemos la iglesia del Salvador, luego un primer conjunto de casas donde todos los tejados son rojitos, todas las ventanas son exactamente iguales, está idealizado, ¿de acuerdo? Pero hay como un grupo de casas que está enfrente, pero hay un segundo grupo, un poco más elevado, donde parece que no están asentados en una calle, sino están sobre la ladera. Viene a reflejar ese conjunto de casas. No digo que sean exactamente iguales, pero es ese espacio. Este es yo creo que es un boceto del anterior, porque también es del mismo autor, pero ese grupo de casas que están ahí al fondo me da la sensación que tiene cierta relación con el cuadro. Y aprovechando lo que ha comentado antes el caballero, detrás lo que se ve es el Pic dels Corcs, ¿de acuerdo? Esa montaña tan apuntada, que en el cuadro no se vería, porque de alguna forma yo entiendo que está encarado de tal forma que está detrás de lo que es la ladera del castillo, ¿de acuerdo? No estaría detrás de las casas y por eso no se ve. Todas son suposiciones, son aproximaciones, ¿de acuerdo? Y me voy aún más lejos y me voy a esta maqueta que está en la Casa del Berenguer, o Casa del Notari, que es una maqueta de la Sagunto medieval o de la Murvedre medieval, y lo que refleja es precisamente la iglesia del Salvador, tenemos la Puerta Ferrisa y el barri de Dalt. Volvemos a ese espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio estaba amurallado, estaba dentro de la muralla, que se accedía por una puerta que había en la calle Héroes, que salía de detrás de la Puerta Ferrisa. Y volvemos a ver que el conjunto está, también es una aproximación, porque quien hizo esta maqueta tampoco tenía más documentos que los que todos hemos podido contemplar hasta ahora. Pero también vemos un elemento que a mí me sirve, que es la muralla. La muralla no está arriba, no está en las últimas casas. La muralla pasa por el cuerpo de casas que hay entre la calle Calvario Viejo y la calle Valencia, delante de la iglesia del Salvador. Con lo cual, si volvíamos al cuadro y vemos ese lienzo o esa muralla, ese muro que divide la placeta, por así decirlo, de la ladera, no puede ser ese sitio. No hay demasiados elementos en el aire como para identificarlo. Y yo me vuelvo a buscar otra vez la imagen que aparecía en el libro de Emilio Llorca. Esto está un poquito más ampliado. Y digo, bueno, vamos a ver si hay algún elemento cercano que podamos identificar. Y pienso, pues vamos a ver los tejados, vamos a ver las chimeneas, vamos a ver, no sé, un elemento más. Y me pongo a mirarlo y no cuadra. A mí no me cuadra. No acabo de ver el elemento que me diga, como la estación del Calvario, que sí que la tengo ubicada, que sí que la tengo situada. No tengo un testimonio directo, no tengo un elemento al cual poder decir, puedo atestiguar qué es esto. Definitivamente llego a la conclusión de que a mí me faltan todavía datos para atestiguar que este cuadro fuera pintado en Sagunto. Porque aparte de que fuera en ese espacio del barri de Dalt, del Raval, no se me ocurre ningún otro lugar en Sagunto donde pudiera estar. Así que lanzo
la invitación para que le demos vueltas y podamos intentar averiguar dónde puede estar este cuadro. Le tendré que decir a Blanca que no, que de momento yo no lo puedo ubicar. Pero vamos a retomar. Esta es una anécdota y la voy a contar rápidamente. Anoche, después de haber hecho las últimas modificaciones para que hoy quedara bien el PowerPoint, de repente vuelvo a esta imagen, la miro de cerca y digo, ese elemento que estoy viendo ahí, lo estoy reconociendo. ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo una casa, un elemento en el centro y otra casa. Esto lo he visto en otro sitio. Eran las 12 de la noche. Lo ampliamos. ¿Ven en la última fila de casas que hay un tejado? Hay como un cortado porque la casa es más baja, pero encima de ese tejado hay como un elemento, como una chimenea alta, y luego hay otra casa. No sé si lo pueden situar bien. Volvemos al cuadro de la estación. ¿No habíamos ubicado ya este espacio? ¿No teníamos ubicado esto en la confluencia de la calle Giria, Santo Domingo y Calvario Viejo? ¿Por qué me voy ahora a las casas que están en la calle Vista Alegre, en la parte superior del barrio? Porque es que hay un elemento, y cuando ampliamos aún se ve mejor, que es igual. Y aquí me entra el tembleque. Se lo comenta a mi mujer. Son las 12. He encontrado algo que tengo que reflejarlo. ¿Qué hago? ¿Me voy a dormir, me guardo esta información y ya la contaré otro día? ¿O me pongo a trabajarla y lo explico bien para que mañana, cuando vengan estas personas a verme, vean que he encontrado una ubicación y además el propio cuadro de Sorolla me indica exactamente el lugar y no es la placetita de la calle Liria? Pues me pongo a trabajar. Y esto es lo que les puedo indicar. El plano que ven es del catastro y lo que les muestro es las casas 32, 30 y 28 de la calle Vista Alegre. ¿Entre los asistentes hay alguno que viva allí? ¿No? ¿Hay alguno que conozca a alguien que viva allí? Creo que hay gente del Raval por aquí. Igual tenemos suerte. Pues esas tres puertas son las que yo identifico en el cuadro de Sorolla. Esta es la puerta 32, la casa de la puerta 32. Precisamente la casa bajita con ese elemento en su tejado, yo considero que es la casa número 30 y la 28 es a continuación. Y lo digo porque cuando le mostré el cuadro a Elena, le dije, fíjate que las casas no hacen una línea recta. Las casas hacen un quiebro. No están en una misma línea todas las fachadas. Esta línea de fachada no se corresponde con esta línea de fachada. Aquí hay un quiebro. Esa calle tiene un giro pequeño, pero lo tiene. Pero es que me voy al mapa del catastro y esa calle tiene un giro pequeño. Muy pequeño, pero suficiente. Y perdóneme porque esto lo estaba haciendo anoche a la 1 de la madrugada. No tenía posibilidad de decirle, Roberto, por favor, acércate y haz una fotografía de la calle. Así que entro en Internet, voy a Google y muestro las fachadas que aparecen en el Google Street. Fachada de la casa 32 y fachada de la casa 30. Pues yo veo más similitudes. Perdón. ¿Y saben dónde están? Vamos a ver si con el puntero... Es que anoche no me dio tiempo a más. Si se fijan, aquí tenemos dos ventanas. Dos ventanas y abajo otra ventana o una puerta. ¿De acuerdo? Voy a ver si se me capta mejor así. Pero la altura de este vano, de esta ventana, no está a la misma altura que esta. Está superior. Si venimos aquí... Y yo considero que estas son las dos ventanas de la casa 32. La ventana de la casa 32 está por encima de lo que aquí estoy viendo como puerta de la casa 30.
Y precisamente la decoración que hicieron en su día de la fachada, que es una línea, sería más o menos el lugar donde estaría el tejado, las tejas de esta casa. No sé si me están siguiendo la explicación, pero me falta la casa 28. Bueno, pues vamos a ver la casa 28. No se ve. ¿Por qué? Porque hay un giro, porque hay un quiebro. Porque ese perfil, esa dirección que mantiene la casa 32 y la casa 30... Gracias. La dirección que mantiene la casa 32 y la casa 30 no se corresponde con la dirección de la casa 28, porque hay un giro y tiene una perspectiva diferente. Y el famoso murito que habíamos comentado antes ya no es el muro de la casa de 1900, sino que es lo que había antes de esta casa, porque esta casa tampoco es de la época. Estaría ahí ese muro. ¿Dónde estaría entonces la estación? ¿Dónde quedaría la estación? Pues la estación, a mi entender, está justo detrás de ese edificio, donde he puesto la flecha. No la vemos, o no se ve en la fotografía, igual porque ya no existía cuando se hizo esta fotografía, pero si estaba cuando se hizo esta fotografía, está justamente detrás. Miren ahora otra vez la comparativa entre lo que está pintado y lo que está en la fotografía. Fíjense cómo están esas dos ventanas a la derecha de la flecha, que serían las dos ventanas de la casa 30, ese quiebro porque la altura del tejado de la casa, he dicho de la casa, las ventanas de la casa 32, el quiebro con la casa 30 más bajo el tejado y ese elemento o esa chimenea, tampoco puedo identificarlo mucho más, y a continuación cómo gira con la fachada de la casa 28. Acabé a las 5 de la mañana. He dormido 2 horas, pero doy por bien gastadas todas esas horas porque ahora ya no dependo, a mi entender ya no dependo de los testimonios de Chabret. Tengo al propio Sorolla que me está diciendo, es este lugar. Gracias a una fotografía que aparece en el libro de Emilio Llueca, de Crónica de un siglo. Que, por cierto, Albert, no tenemos fechada esa fotografía y gracias al cuadro vamos a reducir el espacio de datación de esa fotografía. Bueno, y pasamos a otra imagen. Alquería. No tenemos más datos. Alquería, 1883. ¿Alguno reconoce esta alquería? Lo he consultado hasta con una persona que es recientemente jubilada, que hasta hace nada se dedicaba a hacer tareas por los huertos del municipio de Sagunto y se conoce absolutamente todas las alquerías existentes. Claro, yo tampoco podía moverme mucho, con lo cual también he acudido a internet y he ido buscando todas las alquerías que yo personalmente conozco. Y los elementos de identificación es un edificio central con una arcada, con 2 o 3 ventanas en la parte superior, un cuerpo de edificio a la mano izquierda y otro cuerpo de edificio a mano derecha que formarían una U, ¿de acuerdo? Ese está tapado por la vegetación. Yo entiendo que es lo que estamos viendo. Y en primer lugar, o en primer plano, tenemos una figura femenina y un par de tinajas grandes, con lo que yo entiendo que lo que estamos viendo no es la fachada de una alquería, sino el interior, sino el huerto, el corral de esa alquería, ¿de acuerdo? Donde se depositan todo tipo de utensilios de la alquería. Y buscando entre las alquerías que conocemos a día de hoy, y esto es que indico que hay como una suave pendiente. El pintor está más alto que la figura femenina y hay una suave pendiente, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar ubicarla. Y tengo fotografía de la alquería de la Aigua Fresca y no corresponde. Me voy a la alquería del Sant Bocats, que está en la 4ª planta, en Parc Sagunt 1, y no corresponde. Me voy a la alquería dels Frares, que es el centro medioambiental de la Generalitat Valenciana, que está dentro de la Marchal,
Y aunque sí que tiene esa distribución en U, está tan transformada que no la reconozco. Yo no creo tampoco que pudiera ser este espacio, pero no lo reconozco. Alquería de San Roc no tiene nada que ver. Alquería de Montiver no tiene nada que ver. Yo desconozco, bueno, sí, gracias al libro del Terme de Sagún había más indicaciones de otras alquerías, otras fotografías, pero nada se correspondía con el cuadro de Sorolla. Hasta el punto que le pido a Xavier Gómez que me dé una vuelta en avioneta. Y sobrevolamos lo que es todo lo que queda de huertos, de naranjos, a la parte norte del Palancia y a la parte sur, lo que es ahora ya la cuarta planta, ¿no? En Parsagún 1, Parsagún 2. Y yo miro y remiro el vídeo que hice desde la avioneta y no hay forma de ubicarlo, no hay forma. Así que un día acudo al Consell Agrari y me encuentro que en el Consell Agrari tiene unos tablones, unas fotografías en gran formato detrás del mostrador y me pongo a mirar y descubro esta imagen. Está muy ampliada, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene una forma en U, se llama Casa Noguera. Hoy desaparecida, no es la Casa Noguera del puerto, cuidado. Casa Noguera, así está identificada en algún sitio que he visto, y estaría cerca de lo que hoy es el ecoparque, al lado de los bomberos, ¿de acuerdo? En esa zona. Hoy el polígono ha crecido un pelín y han derribado esa casa. Esta fotografía es de 1983, de un vuelo que se hizo del municipio en esa fecha, que es precisamente las fotografías que hay en el Consell Agrari. Y yo lo he obtenido por la fototeca del Institut Cartogràfic Valencià. Pues tienen ciertos elementos que podría ser. Además, lo bueno es que está cerca de Sagunto. Sorolla, con su maletín de pinturas, de utensilios, podría haberse acercado andando, sin necesidad de tener que coger un carro o nada. Cerca de la estación. Claro, cerca de la estación, muy bien. Con lo cual, podría haber sido, pero no lo puedo atestiguar porque es que no puedo ver la fachada o el interior. No, si alguien conoce esa casa y tiene elementos o fotografías de esa casa, estaré encantado de visualizarla. Pero es que me voy a otro plano. Este es de 1818, posterior a la Guerra del Francés, que no solamente coge lo que es la ciudad, sino que se va fuera de las murallas, fuera del perímetro de la ciudad, cruza el río. ¿Y qué tenemos aquí? Pues nos indica el plano que tenemos la alquería de la Aigua Fresca, pero es que hay 1, 2 y 3 alquerías más que las dibuja la persona que hace el plano geométrico del Castillo de Sagunto y Villa de Murviedro. No se lo inventan. Ha ido a hacer un estudio, un plano geométrico, es decir, ha visto esos edificios y los ha dibujado. Igual no es exactamente igual, pero ha dibujado 3 alquerías más de las que yo conocía en ese espacio que hoy están desaparecidas. Sigo sin ubicar esa alquería. Es lamentable, pero la única vinculación que tiene con Sagunto es que en un catálogo aparece que fue pintada en Sagunto. ¿La puedo desechar? No. ¿Por qué? Porque Roberto sabe muy bien que hemos desechado cantidad de imágenes que ni siquiera tenía esa vinculación o ese dato en la ficha de catalogación y que parecían, que podían ser, pero al final no lo eran. Esta no la quiero quitar de la exposición, de la conferencia, porque en definitiva, si la familia de Sorolla tiene como referencia que ha sido pintado en Sagunto, pues pudiera ser. Yo todavía no puedo decir que no es, con lo cual, si no puedo decir que no es, cabe la posibilidad de que alguien, y no yo, sí pueda decirlo, ¿de acuerdo? Vamos a otro cuadro de las que me pasa Blanca. Volvemos a una titulación que no indica nada, Alquería Valenciana, 1883. Yo no considero que eso sea una alquería. Yo considero que esto es un corral de una casa. ¿Qué elementos tenemos? Pues una pendiente. Yo creo que ahí hay una pendiente. El pintor está en una cota inferior de lo que está pintando. La casa que hay al fondo la construcción que hay al fondo está más elevada. Veo que a mano derecha hay un muro que entiendo que es como para conducir el agua que cae por esa pendiente un poco hacia el centro. Y veo
un elemento constructivo ahí a la izquierda arriba que bien pudiera ser una muralla o bien pudiera ser la casa de arriba. No lo sé, porque yo considero que eso no es una alquería sino una casa. ¿Y dónde me voy? Pues me vuelvo al mismo barrio, porque es que se producen esas circunstancias. Yo he jugado, y alguno de los asistentes lo sabe muy bien, en casa de un amigo, donde en casa de sus abuelos tenía una casa en la fachada principal, en la calle, pero detrás tenía un corral maravilloso donde jugábamos y hacíamos 1000 trastadas. Pues ¿por qué no es esta imagen también un corral en vez de una alquería? Y me remito a esto porque ese espacio tiene muchos elementos que se pudieran... ese cuadro de Sorolla pudiera estar en uno de esos espacios, ¿no? Este es un plano de 1924 y si se fijan, casi todos los números de calle de las puertas dan hacia la playa, hacia la parte inferior. ¿Por qué? Porque a la parte superior de la ladera están los corrales. Esto es el rabal de Dal. Y si nos vamos al plano del catastro actual, fíjense que todo lo que está coloreado en un tono rosado o color carne son construcciones y todo lo que está en verde son corrales. Fíjense en la última, en la parte superior, la calle Vista Alegre. Todas esas casas tienen un edificio que mira a la calle, pero es que detrás tiene un corral, con construcciones al fondo del corral. Podría ser, pero yo no voy a entrar en todas esas casas para ir viendo si cada una de ellas es o no es el cuadro de Sorolla. Así que pido la colaboración de todos ustedes. No lo puedo atestiguar. Tampoco lo indica Sorolla. No hay un elemento que Sorolla diga, esto es Sagunto. Así que no lo puedo desechar, pero no puedo atestiguar que sea Sagunto. Y nos vamos a una imagen muy bonita, el guitarrista valenciano, 1886. Imagínense ustedes cómo me sentí yo cuando veo esta imagen. ¿Cómo narices yo identifico el lugar? Eso está pintado dentro de una casa. La casa no refleja ningún elemento constructivo que yo pueda, ni una ventana, ni un arco, ni una escalera, ni siquiera un suelo decorado. No hay absolutamente nada. Un señor muy guapo, bien vestido de valenciano de la época, pero poco más. Y así que no hay forma. Yo con esta imagen, como comúnmente se dice, pido sopitas, pido ayuda. Y hablo con Albert Llueca. Digo, Albert, ¿conoces de algún guitarrista famoso en la comarca? Porque si se ha pintado en Sagunto, pues oye, que por lo menos sea alguien conocido. Y me dice, sí. Digo, sí, en Estivella. En Estivella hay un músico, un guitarrista famoso, se llamaba Daniel Arnau, y era músico y era guitarrista. Y empiezo a investigar. Y Lluís Mesa tiene un estudio de esta figura y lamentablemente esta persona, Daniel Arnau, nació un año después de que se pintara este cuadro, con lo cual no coincide. Pero claro, es que aquí no hay forma de averiguar si es Sagunto o no. En este caso sí podemos decirlo, y nos lo dice el propio Sorolla, porque firma el cuadro y pone Sagunto 1886. Ya no tengo que discutirle, no le voy a discutir al propio artista, si lo ha puesto él en el propio lienzo. Y ya nos vamos a otro campo completamente distinto. Nos vamos a un dibujo. Dejamos ya la pintura y nos vamos a un dibujo. Uno de los más de 5.000 dibujos que tiene el Museo Sorolla catalogados, accesibles en la web, y que yo me he visto uno a uno para identificar si había algún elemento más de Sagunto. ¿Por qué? Porque encontré este fácilmente. ¿Qué estamos viendo? Lo primero, la palabra Sagunto escrita del puño y letra de Sorolla. Con un trazo indica un espacio. ¿Y qué es lo que entendemos? Yo entiendo perfectamente que es la vista de las murallas del castillo de Sagunto, vista desde el sur.
a una distancia suficiente como para que por encima del castillo, ¿qué veamos? Eso es el castillo. ¿Qué vemos a continuación? El Pic dels Corps. Y lo vemos por encima, ¿de acuerdo? Si tú te sitúas cerca de la localidad, es imposible que tú veas por encima del castillo el Pic dels Corps. Te tienes que ir alejando. Pero es que por encima del Pic dels Corps tenemos las montañas de la Sierra Espadán. Jolín, ¿desde dónde se ha hecho este dibujo? Pero es que luego hay otro elemento, que es este de aquí delante, que es bastante voluminoso. Y considero que es la tercera montaña, tercera colina, hoy desaparecida, del Puig. ¿Por qué desaparecida? Porque se convirtió en una cantera del cual se extrajo la piedra para construir el puerto de Valencia. Y para darle más profundidad, claro, si ha dibujado el Puig, tiene que estar aún más lejos. Pues yo considero que el último elemento que aparece aquí es una barca de vela latina y está en el mar. ¿Y es posible hacer esa perspectiva? ¿Es posible que se pueda pintar un dibujo así desde tan lejos? ¿De dónde tiene que haber sido desde dónde se ha tenido que hacer? Cojo Google, trazo una línea en el mapa y empiezo a tirar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y me lleva hasta Valencia. Porque desde Sagunto hasta Valencia no identifico nada que esté a una altura suficiente como para para salvar la vegetación, los árboles que pueda haber desde donde estés y ver Sagunto. Y yo hago lo mismo, me voy a buscarlo y me subo a un puente sobre la autopista. No sé si van a poder ver, es que la cámara de mi móvil da lo que da. Entonces, se ven fragmentos más claritos de lo que es la muralla del Castillo de Sagunto. Sí que se reconoce perfectamente ese pico del Pic dels Corps y encima las montañas de la Sierra Espadán. Debajo, entre las señales o los elementos de la autopista, estaría la propia montaña o colina del Puig, actual o antigua cantera, porque desde donde estoy haciendo la fotografía es el puente que cruza la autopista a la altura de la Pobla de Farnals. Y aún así, aún veo ciertas cosas que me indican que a lo mejor no se ha hecho desde esa altura, porque por allí tampoco hay ninguna casa alta que te permita ver por encima de los naranjos o de los cultivos. El propio David Gutiérrez indica que igual este dibujo lo hizo Sorolla yendo en tren a Sagunto. Pero todos sabemos, porque seguimos el mismo recorrido que se hacía entonces, que cuando tú vas en el tren no ves Sagunto en ningún momento, porque lo que tienes delante es el vagón o la máquina, y si tienes que ver, no lo ves porque está enfocado. Tienes que irte mucho más atrás para poderlo ver, para ver esa perspectiva de diferencias entre el castillo, el Pic dels Corps y la Sierra Espadán. Y esta es otra imagen que simplemente me sirve para explicarles que desde esas distancias, a las 12 del mediodía, el sol refleja en las murallas del castillo y se ve una línea blanca perfectamente perceptible. Con la evolución que tenemos hoy, con el inconveniente de que la cámara es muy mala, con el inconveniente de que el día que hice yo la fotografía pues ya había neblina o había algo en el ambiente que no era nítido, pero sí que se ve. ¿Desde dónde lo hizo? Pues trazando esa línea me lleva a la propia playa de la Malvarrosa. ¿Por qué? Porque además yo estoy indicando que ese elemento primerizo, en primer lugar, es una barca, con lo cual tiene que haber agua, tiene que estar el Golfo de Valencia por el medio. Pues trazando esa línea me lleva hasta la playa de la Malvarrosa, en concreto a un edificio. Este es el chalet de su buen amigo Vicente Blasco Ibáñez. Un edificio de 3 alturas. Y desde allí se pintaría este dibujo.
Yo estoy prácticamente convencido. Es una suposición. No he subido a ese edificio a día de hoy, pero es que si subo, los edificios de apartamentos que hay en la Patacona me lo va a tapar. ¿De acuerdo? Pero si estaba ese edificio en 1902 y el dibujo es de 1915, 1917, muy posiblemente lo hiciera desde la casa de su amigo. Y vamos con el último cuadro. Y este cuadro me permite indicarles que no todo ha sido fácil de conseguir o de captar. Este cuadro está en La Habana, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Pero es que he estado visitando todos los museos, todas las páginas web de todos los museos que me han indicado que podía haber un cuadro de Sorolla en todo el mundo. El recorrido ha sido inmenso. Y este cuadro lo vi al principio de la investigación y no le di más importancia, porque realmente son unas pescadoras valencianas en la playa de la Malvarrosa que están terminando de recoger pues, con sus churumbeles y demás, porque los hombres han salido a faenar. Cuando lo vi no le di importancia. Pero es que, cuidado, ¿y si ampliamos un poco la imagen? Debo reconocer que la calidad de esta imagen no va a ser buena y se ve un poco mal la ampliación, pero me va a permitir explicarles que Sorolla pintó Sagunto en este cuadro. ¿Dónde? Ahí. ¿Por qué? Porque cuando lo ampliamos, ¿ven ustedes lo mismo que yo, una línea blanca en un fondo de montaña? ¿Por qué pinta una línea blanca cuando es un paisaje muy lejano, que no tiene ninguna consistencia, no tiene ningún interés para lo que es la fisonomía del cuadro? Pintar una línea blanca. Porque esa línea blanca se veía perfectamente sin polución. Se veía perfectamente a ras de la arena. Porque el cuadro está pintado sobre la arena. Ni siquiera subido a un edificio de 3 plantas como es el chalet de Vicente Blasco Ibáñez. Con lo cual yo digo que era el chalet, pero es que perfectamente podía haber sido desde la misma playa. Si él lo indica, pues ya tenemos. Este es el último cuadro donde yo digo que Sorolla pintó Sagunto. Muchas gracias. Se nos ha hecho muy tarde porque yo he sido muy lento explicando. Me he detenido demasiado en las fotografías. Quería que entendieran todo el proceso. Cuando se lo expliqué a Elena fui muchísimo más rápido, entre otras cosas porque tenía menos elementos de juicio para poder trabajar y no pude explicarle más. Y tardé 1 hora. Hoy hemos tardado casi 1 hora y media larga. En el tiempo que nos quede, yo quiero abrir ese micrófono que tiene Albert para que podamos intervenir y que podamos comentar cosas que hayan visto, que puedan aportar. Y a partir de ahora, sobre todo a partir de ahora, si no me conocen, pues intentaré poner mis datos a través de la asociación tal vez, para que si alguien tiene la posibilidad de aportar alguna información y que pueda contactar conmigo, ¿de acuerdo? O al final de la charla, si se quieren acercar, estaría encantado. Pero lo bueno es que lo comentemos ahora entre todos. ¿Alguna intervención? Allí, dale. Por favor, con el micro mejor, así lo iremos todos mejor. Las alquerías que has dicho, me ha parecido que la alquería de San Marcos no lo has nombrado. No. Existe. ¿Dónde está exactamente? No lo sé. ¿Tiene esa configuración de 3 cuerpos de edificios en forma de U? Ah. No lo sé, pero sí que hay, si no hay, ha habido una que se llama alquería de San Marcos. Muy bien. Me guardo el dato y lo miraré. Hay más alquerías, sé que hay más alquerías. Hay una alquería famosa que creo que le llaman la Catedral, puede ser, igual me equivoco, que es donde estuvieron alojados los aviadores de la República durante la Guerra Civil. Pero tampoco coincidía, tampoco iba a ponerla porque era un elemento más.
¿Algún comentario más? Los casos exponenciales que hay en ese cuadro de... Sí. Hay una línea de color marrón. ¿Eso podría ser el río? Río Palancia. Vamos a verla en grande, a ver si la puedo poner para que la veamos en grande. Es esta. Difícilmente puede ser un río. Yo entiendo más que es un sendero que se abre camino a la gente que vive en la cima. ¿No? ¿Perdón? La línea que ya nos llegara a poner, nos llegara... Ah, no, se refiere a la de arriba, ¿dónde está? Al fondo. Sí. Yo creo que son cuerpos de casas. Creo. De todas formas, Soria no hace una pincelada que lo identifique clara. Y además, cualquier apunte que me hagan lo voy a revisar. Perdón, Albert. Está por ahí, la procesión. Pásale el micrófono, por favor, porque es que si no, no lo vamos a escuchar. Las iglesias de Santa María. En l'església de Santa Maria, la plaça, que ara és de Vicent, és el Vicent Gil, abans era Taronxers, abans era Cervantes, i tot això, l'entrada principal de l'església era una plaça que no estava empedrada. Cap la possibilitat, no, ahí no. La plaça, la porta principal, en el quadre de la processó, que venen per la porta trasera de l'església. La porta trasera de l'església té... Però aquesta porta trasera té escalons. Sí, també. És complicat treure l'anda per ahí. Seria molt més fàcil que haver eixit la processó, actualment no, perquè està tot ple d'escalons, però podria haver eixit la processó per la porta principal i pujar, donar-li la volta. Com hem vist, les fotografies que va fer Xavier, els elements de la processó són exactament els mateixos. La verge, la clavariesa, els xiquets, vestit de primera comunió, no ha canviat. No ha canviat, en més d'un segle no ha canviat. Jo entenc que no ha canviat tampoc la porta per la qual eixiria eixa processó en 1800. Jo entenc que és el mateix. Albert. Ah, perdón, sí, que estaba... Hay cuadros que no están catalogados en nuestros ámbitos, sin embargo se han descatalogado y efectivamente se ha visto. Y hay cuadros que se han catalogado como segundo y presentan serias dudas, como has explicado, que son segundo. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y a la hora de dar que tenemos que dar los que estáis estudiando y todas estas cosas para dar las cosas que cuando sean exactas que se puedan decir. O sea, hay que ir con mucho cuidado. Mira, la fotografía del tema del Calvario es imposible que sea, falta la montaña del castillo. No sé si a lo mejor él, cuando la ha pintado, por no hacer todo un monocromo casi de lo que las casas ya ha cambiado un cielo, pero eso, desde luego, si está mirado donde está mirado, detrás tiene que estar la montaña del castillo. Preciso. Es preciso que esté la montaña del castillo. La otra, que mira, que decís que está tomada cara de sur a norte, ¿cuál es? A ver. Sí, muy bien. A ver, la de sur a norte. ¿Esta? Esta. Muy bien. El sol no sale por el norte. A no ser que eso vaya ya cambiando la luz, el sol no sale por el norte. Si miras cara al mirar, el sol no sale por allá, el sol sale por el otro lado. Por la luz del cielo, a no ser que aquí lo pintan así desde afuera. Hay fotografías hay temas que si no estamos seguros se puede quedar en el aire y si queda por posteriores investigaciones que podéis hacerlo, pero
yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy a la hora de poder decir una cosa, porque el mismo archivo de Sorolla nos ha llevado a confusión, por decir, hay temas que decía que no es asunto y es asunto, y hay temas que dice que es asunto y nos presentan serias dudas sobre Dos cuestiones sobre lo que has comentado. Una, no soy infalible, eso es lo primero. Y reconozco fácilmente si me he equivocado, no tengo ningún problema. Pero difiero completamente en la percepción de que sobre las casas del cuadro de la estación debería de aparecer la muralla. ¿Por qué? Porque la perspectiva desde la cual está pintada las casas están a esta altura, la estación está aquí, el niño está aquí y Sorolla está aquí, o el que Sorolla pinta desde esta posición. La inclinación que yo percibo de ese cuadro es enorme. Y lo que tenemos justo detrás de estas casas, que en un primer momento en la investigación la había ubicado en un sitio porque sabíamos que reunía las condiciones y sobre todo porque había una estación. No digo que la que comenta Manolo no existiera de verdad. Lo que estoy diciendo es que la que está pintando ahora está en otro espacio, ¿vale? En la calle Vista Alegre. Decía que la inclinación, porque el lienzo de muralla que hay justo detrás de estas casas no es la batería Daoiz Velarde que está arriba del todo. No, es el lienzo de muralla que baja y que serpentea justo por detrás. Me encantaría, no sé si será posible, acudir a alguna de esas casas de la parte de abajo de la calle Vista Alegre, solicitar el permiso de sus propietarios y entrar en el corral o la terraza que tienen muchos a esa parte y ver si a día de hoy, porque además el perfil de la casa 32, que es esta central que vemos, no ha cambiado. La altura, a mi entender, que es la casa 32, no ha cambiado, con lo cual se podría entrar, y aunque la construcción está más elevada, podríamos comprobar ese aspecto. Yo también soy partidario de que hay que estar muy seguro para poder decirlo. Yo estoy plenamente convencido. Al igual que lo de las alquerías o tal, no puedo decir que sea segundo, yo no lo voy a atestiguar, yo no voy a corroborar ese dato, no lo voy a hacer, así lo sabe ya Blanca Ponsorolla, porque de momento no tengo información suficiente para hacerlo. En este caso concreto, sí aseguro que es ese lugar. Por la casualidad de haber encontrado anoche, haberme fijado anoche, ese elemento de esa chimenea tan peculiar, en esa diferencia de tejados, en ese quiebro, y que no sé si será esta la estación que refleja Chabret en su nomenclator. Igual pudiera ser esta o no, porque el nomenclator no indica que sea de la calle Calvario Viejo, sino de las proximidades de esa zona. ¿De acuerdo? Pero la actitud crítica hay que mantenerla siempre. Gracias. Una pregunta rápida. La de la Virgen, el cuadro de la Virgen, ¿está datado? ¿Está fechado? Sí. Nada más. A ver, las dataciones hay que cogerlas también. A ver, un momentito, a ver si lo puedo poner de forma que lo veamos. 1882, 1884. Pero las dataciones también cambian. Cuidado, porque los estudios permiten reconocer más información que te permite modificar ese dato. Sí. Por aquí. Perdón, es que... Un minuto. Lo primero, me parece que has hecho un trabajo fabuloso y la presentación y todo lo que hay detrás, pues yo personalmente te doy la enhorabuena, porque
me parece un trabajo muy bien documentado. Y quería hacer una reflexión sobre el comentario anterior, y es que la investigación precisamente avanza así. Es decir, uno dedica su tiempo a intentar conseguir unos hallazgos, a documentarlos y a proponer. O sea, nadie asegura nada, porque aunque tú lo aseguraras o cualquiera, posteriormente otro investigador puede tener otras evidencias que, si son mejores y son más concluyentes, te quitarán la razón. Incluso en un momento dado en una investigación hay investigadores que piensan una cosa y investigadores que piensan otra. Con el tiempo y con los hallazgos, las evidencias y con un trabajo también documentado como este, al final se empieza a coger cuerpo, ¿no? Y empiezan a certificarse algunos de los hallazgos. Por tanto, no hay que tener miedo a proponer. Lo que hay que tener miedo es a pontificar, que no es el caso. Es decir, a partir de unos datos, un trabajo, desde mi punto de vista muy bien realizado, pues se sigue avanzando en el conocimiento, en este caso, de Sorolla. Solo quería decir esto. Además, aprovechando tu intervención, Blanca Pons Sorolla ha editado un libro que es el catálogo que hace ella de las obras que están recogidas o están conservadas o custodiadas en el Museo Sorolla. Pero es que está realizando el catálogo, que no sé cuántos volúmenes serán, de todas las obras que están fuera de la herencia familiar que es el Museo Sorolla. Estamos hablando de cuadros repartidos por todo el mundo en museos nacionales de todo el mundo, cuadros en fundaciones como la de María Cristina Massadeu Peterson, cuadros en manos de particulares, que ella tiene la información. El cuadro de la escalinata de Santa María es de un particular, y tenemos las fotos porque ella consiguió la foto en su día, o consiguió hacer esas fotos en su día. A día de hoy no sabemos cómo está ese cuadro. ¿La tiene un particular? Perfecto. Pero no tenemos una constancia de cómo está ese cuadro. Estoy convencido, plenamente convencido, de que cuando Blanca saque los volúmenes del catálogo al completo, estoy convencido de que Sagunto saldrá otra vez. Estoy convencidísimo. Porque además, y esto no lo he comentado aquí, pero espero poderlo explicar con detalle en el artículo que quiero publicar en el Brasal del Centro de Estudios del Camp de Morvedre, hay una serie de cartas de distintas personalidades con Sorolla, en la cual refleja que Sorolla no solamente ha estado en Sagunto, por supuesto, sino que recomienda la visita a un estadounidense para que venga a Sagunto y que no olvide pasar por Sagunto para verlo. Le da una importancia. Hay otra carta que indica que, oye, que fulanito y fulanita han estado estos días en Sagunto, que te mandan recuerdos, que... En una carta coloquial, yo no le indico a Elena, que mi mujer viene del pueblo. Si tú no conoces antes qué es el pueblo, o qué pasa en el pueblo, o qué ha estado en el pueblo y te manda saludos. Hay ciertos elementos que a mí me da a entender que Sorolla estuvo en Sagunto más tiempo del que de momento podemos percibir. Cuando estuvo en Sevilla, hay miles de cartas enviadas a su mujer. ¿Por qué? Porque se desplazó a Sevilla y no había una comunicación más que por carta. Pero cuando vienes a Sagunto desde Valencia, vas y vienes en el día. Lo hacemos hoy, también lo hacían en su momento. ¿Para qué le voy a enviar una carta a mi mujer? ¿Que estoy en Sagunto? No, hoy vengo en el tren. Yo creo que si buscamos o buscáis escrito de Sorolla, algo tendrá sobre Sagunto escrito. Y por ahí no podéis encontrar soluciones. La investigación no está cerrada, pero es que no es que esté cerrada, es que me es imposible. A ver, ese amor tiene que salir. Repito, no soy historiador del arte, no tengo una vinculación especial con el arte. Para eso tenemos otros expertos. Yo soy historiador y me quiero centrar en la historia local. Y surgió esto un día que me levanté, vi Twitter y vi una imagen que no correspondía con el título que le ponían y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de ahí empecé. Pero si hubiera algún historiador del arte que tuviera el interés y que quisiera desarrollar aún más, estoy encantadísimo de ofrecerle toda la información que he recopilado para que continúen con esa investigación, porque eso revierte en un mayor conocimiento de la figura de Sorolla vinculada a la ciudad de Sagunto.